Buenos días a todos al canal. En el aporte del vídeo de hoy lo que vamos a hacer es una operación muy sencilla, que es cambiar un plafón de techo. Estos son pasos muy sencillos que hay que hacer y son todos prácticamente iguales. Normalmente todos traen aquí un alambre que es lo que los sujeta al techo, todos estos plafones. Lo que hay que hacer es acercarlo, apretarlo un poquito y en el momento en que salta, fijaros que sale solo. Así queda sacado y sujetado lo que es al techo. ¿Qué es lo que podemos encontrar digamos, de casquillos? Los modernos de hoy en día tienen dos formatos. Tienen un formato, yo concretamente este sé cuál es. Si vosotros no sabéis cuál es, hay dos principalmente. Uno es que se sacan girándolo. ¿Veis que gira? En el momento en que gira, sale el casquillo. Fijaros cómo es el casquillo. Hay dos tipos de bombilla actualmente. Prácticamente los que tienen esta forma, con un borne más o menos gordito, y los que son solamente un pincho. Y cuando digo un pincho, es un pincho parecido a esto. O sea, en vez de que coja curva, es un pincho recto. Los que tienen un pincho recto sencillamente se quitan y se ponen enchufándolo así, en esta dirección. En este caso, veis que tiene un giro. Un pequeño giro, unas zonas un poquito más gordas, en las que entra y gira. De esta manera queda quitado y puesto. Este es el mecanismo tan sencillo que hay que hacer. Si vosotros a priori no sabéis qué tipo de bombilla tenéis, qué tipo de casquillo, tantearlo ligeramente y así sabréis. Si veis que no gira bien, es que sencillamente son las de pincho y entonces hay que sacarlo de esta manera. Por lo demás, yo ya tengo comprado lo que es el recambio. Os voy a enseñar el recambio de uno de ellos. Lo más fácil es que os llevéis a la tienda un modelo que sea parecido, que tenga de voltaje y del tipo de luz, que luz hay, luz fría, luz cálida. Eso tenéis que más o menos llevaros en la muestra y sería lo más fácil. Si no, fijaros qué sencillo ha entrado, aunque sea un poco diferente nos va a valer, porque son medidas estándar. Y lo que tenemos que hacer para volverlo a fijar es coger con los deditos, apretar el alambre. Esto es un poco de echar un poquito de coordinación. Es apretar el alambre con las manos hasta que quede agarrado. No se ve muy bien, pero más o menos ya está. Y ahí lo tenéis. Así quedaría terminado de instalar. Es muy estándar todo esto, no tenéis mucha complicación. Lo único, pues eso, vigilar el voltaje, o sea, los voltios de la potencia de la bombilla que queréis, que más o menos tenga la misma, o si queréis un tipo de luz cálida o fría, pero por lo demás, tan sencillo si es este mecanismo girando y si es el otro sacándolo directamente, pero los casquillos modernos suelen tener esa pinta. Así que nada, espero que os haya sido útil el aporte de hoy. Un saludo y hasta el próximo vídeo.